sí, pero básicamente Alicia Llamas es la titular del Comité de Género y pues la invitamos aquí porque sabemos que es una persona pues experta, que ella obviamente es la más adecuada para hablarnos de estos temas. Entonces, pues Alicia, si nos quieres como compartir pues tu experiencia y un poco de lo que haces, estaríamos más que agradecidas. Muchas gracias, Dani y Mariela. Muchas gracias primero por la invitación, que además de darme mucho gusto, me parece muy importante poder pues compartir información con la comunidad, ¿no? Creo que eso es importante. Pues ya me presentaron, soy Alicia Llamas, titular del Comité de Género de la Universidad Iberoamericana, y bueno, creo que lo que puedo compartirles es que tengo muchos años de estar dedicada a la violencia en contra de las mujeres y en contra de las identidades no binarias. Entonces, pues me da mucho gusto poder estar en la universidad ahora conduciendo la titularidad del comité. Y bueno, ahorita es un espacio en el que pues estoy a sus órdenes para contestar las preguntas que puedan ser relevantes para ustedes. Al final, el objetivo es que se sientan con confianza pues de acercarse con nosotras y que podamos pues construir con ustedes, ¿no? Este espacio para pues fomentar la denuncia al final, ¿no? Que nos hagamos conscientes y que podamos pues movernos, digamos, en esta lógica de hacer denuncias o de establecer quejas cuando algo no esté funcionando como debe. Justo, para comenzar nos gustaría platicar un poco acerca de qué es el protocolo de género y si nos quieres platicar un poco acerca de su surgimiento y todas esas cosas. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el protocolo para la prevención y atención de la violencia de género en la Universidad Iberoamericana es un documento que surge después de mucho esfuerzo, ¿no? De instancias de la universidad que están abocadas pues al tema de género, ¿no? Creo que vale la pena empezar por decirles que las primeras versiones, digamos, del protocolo surgen en el 2016, una primera versión, y en el 2017 se empiezan a recibir quejas con este tema pues de género, ¿no? Temas de violencia de género, y han habido varias modificaciones en el camino. Creo que vale la pena pues identificar que en el 2019 surge ya, digamos, una idea de comité ya interdisciplinario, como un cuerpo colegiado, especializado, y le da, digamos, como una fuerza mucho mayor a al comité y desde luego al instrumento a través del cual se siguen pues todas las quejas que tienen que ver con violencias de género. En el 2021 se hace la última modificación que conocemos al protocolo y aunque no tiene como variaciones en términos de procedimiento, el procedimiento se sigue considerando igual. Está la introducción de algunas autoridades que van a ser responsables de llevar a cabo, digamos, las sanciones que recomienda el comité, y también, digamos, una incorporación que por primera vez se concibe como de fuera de la universidad para la titular del comité, esto con la idea de que pueda tenerse una mirada más objetiva, que no haya alguna como involucración con la comunidad y que desde una mirada externa se puedan seguir los asuntos que tienen este connotado de violencia de género, ¿no? Ese es el protocolo que estamos llevando ahorita y es un protocolo que además vale la pena decirlo, ha sido muy reconocido en otras instituciones de educación superior y muchas otras instituciones han, digamos, tomado el modelo para replicarlo en sus propias instituciones. Entonces es un instrumento muy reconocido, digamos, en el mundo de las instituciones de educación superior. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Creo que pues al final la generación de un instrumento como el protocolo tiene por objetivo poder atender
las quejas que se presentan y que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Y la violencia de género entendida como un espectro muy amplio de conductas que pueden atentar en contra de la libertad y de los derechos humanos de personas dentro de la comunidad universitaria. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que sí es bastante importante que nos dijeras esta parte de que es muy reconocida en otras universidades, porque es un comentario que yo igual ya había escuchado de otras alumnas que también están en las vocalías de género de otras universidades, que justo se basan mucho en el protocolo para ellas, como insistir en cambios en sus protocolos universitarios, y creo que eso es un dato que creo que deberíamos como de estar bastante conscientes de que eso existe, ¿no? Y de que es un protocolo muy bueno y muy bien hecho. Y en esta misma línea nos gustaría preguntarte, ¿para qué sirve el protocolo de género? Pues sirve justamente para atender cualquier actitud o conducta que sea relacionada con violencia en contra de identidades de género, en contra de mujeres, como que la argumentación del género empieza a partir de la diferencia de poder que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y se ha ido complejizando, ¿no? Ahora todas las identidades no binarias también pueden tener como este tipo de actitudes en contra, ¿no? O de violencias que pueden limitar la libertad y, como decíamos hace un rato, los derechos humanos, ¿no? De las personas. Entonces, creo que su pregunta es como mucho más profunda de lo que parece, porque no solamente pretende atender los temas de violencia de género, sino también cambiar una cultura que por años ha normalizado una serie de conductas que al final agreden y violentan, ¿no? Y algunas personas por distintas formas de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, sí hablamos de atender, digamos, de hacer la parte correctiva, pero también de hacer una parte de prevención y de transformación cultural con una mirada como más como esperanzadora, ¿no? No solamente como en términos de generar sanciones, ¿no? No sé si esto les contesta. Claro, muchísimas gracias. Muchas personas de la comunidad universitaria tienen esta duda de cómo se presenta una queja. Esto también es una pregunta muy importante porque, digamos, es el primer paso para acceder como al protocolo y para acceder al comité de género, ¿no? Para poder poner una queja hay un formato, ese formato lo pueden encontrar en el micrositio, ¿no? Ese es un espacio que vale la pena y al que invito que todos y todas y puedan como conocer. Ahí está el formato. El formato tiene una serie de datos que tendrían que aportarnos la persona que está presentando la queja, un resumen como muy breve de la situación que están denunciando y esto, digamos, si lo hacen a través del formato. También lo pueden hacer a través de un escrito libre. Ese lo pueden mandar también al correo del comité y sería como como la narración o el relato de aquello que están denunciando, ¿no? Hay una tercera forma que sería que alguien se dé cuenta de algún tema de violencia de género o de violencias de género en la comunidad y que se acerque al comité para platicar sobre esto, también a través del formato, a través del escrito libre. Aquí la única situación que hay que tomar en cuenta es que para poder iniciar la investigación se necesita la autorización de la persona que sea víctima de la violencia, ¿no? Si ella no autoriza o él no autoriza, se suspende, digamos, la investigación. Bueno, y en este sentido, algo que también va muy de la mano y nos gustaría preguntarte es esta parte de en qué consisten las medidas generales de prevención. Porque algo que nos han contado mucho es que justo no quieren denunciar porque no saben que existen este tipo de mecanismos y pues es como yo creo que una parte bastante fundamental de nuestro protocolo. Ok. Esta es una pregunta también muy importante. Lo que se asume dentro del protocolo es que cuando se puede, digamos, denunciar una conducta
que están ejerciendo sobre nosotras o nosotres, puede despertar como la molestia de la gente que es denunciada, ¿no? La persona implicada, como se maneja en el protocolo. Para evitar esto, para evitar cualquier condición de vulnerabilidad entre las personas que presentan la queja, se consideran varios tipos de medidas de protección. Hay una primera que son medidas de atención inmediata que si vemos o si se identifica que hay alguna alteración emocional o algún momento como de alteración, de crisis, hay que atender esa parte primero, ¿no? Eso sería como una medida urgente. O también cuando puede existir alguna duda, alguna confusión como muy grande relacionada con el asunto, se les puede también remitir para asesoría jurídica como especializada. Estas serían, digamos, las medidas urgentes antes de iniciar cualquier investigación, sería a partir de esto. Las medidas ya de protección como específicas, una vez que se admite una queja, contemplan varios escenarios. Uno sería si se trata de un personal administrativo, ¿no? Alguna persona que está pues en este marco de lo administrativo, lo que se puede solicitar es que la cambien de área o lo cambien de área para evitar estar con la persona que genera la violencia. Esto, además, es importante transmitir que sería sin ninguna consecuencia ni administrativa, ni de salario, ni nada por el estilo, ¿no? Sería como hacer un primer movimiento que permita proteger a la persona que ha presentado la queja. Si se trata de una estudiante o un estudiante, sería como solicitarle al área o que lo cambien o la cambien de grupo, ¿no? Que pueda dar de baja una materia o las materias que sean necesarias también sin ninguna consecuencia. Esto también pues tiene el objetivo de cuidar la integridad, ¿no? De quien haya como presentado la queja. Hay también medidas de protección que se establecen de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? No necesariamente cuando lo solicite la persona quejosa o cuando nos dé a conocer que hay alguna situación como de riesgo, sino cuando el propio comité detecte que hay una situación que vulnera a la persona quejosa. Cuando esto es así, el comité puede dictar las medidas de protección aún sin consentimiento, ¿no? O sin haberlo como hablado con la persona beneficiaria de la medida. Esto tiene que ver con la gravedad del riesgo, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con el tiempo también en el que se haya ejercido la violencia, tiene que ver también con el tipo de relación que se pueda tener con la persona agresora. Entonces, esta es una valoración que hace el propio comité y que tiene la facultad para poder generar estas medidas de protección. Es muy importante cuando ustedes plantean el tema de las medidas de protección, platicarles que las medidas de protección no son una sanción anticipada. No supone que se esté considerando al agresor ya como un imputado, digamos, en el proceso. Es solamente una medida para proteger a las personas que han presentado la queja y que pueden tener como alguna vulnerabilidad estando en contacto con la persona agresora. Esto es importante porque a veces tal cual se entiende que se está poniendo un castigo antes de haber hecho la investigación, pero es muy importante transmitir que no es el caso, ¿no? Sí, y al hablar de esto, surge la duda de cuáles son las competencias del comité y para qué es competente. Miren, el comité tiene básicamente bajo sus atribuciones el hecho de investigar aquellas conductas que hayan sido generadoras de violencia, ¿no? En torno pues a esta identidad de género, ¿no? Ese es, digamos, como su principal función y objetivo. Para poder asumir esta tarea, ¿no? Estamos facultadas y facultados para recibir las quejas,
identificar si las quejas tienen que ver con asuntos de género, ¿no? En primera instancia. A lo mejor recibir una queja que no esté completa, se llaman como medidas de prevención, ¿no? En donde tenemos conocimiento de un hecho, pero a lo mejor nos faltan elementos para poder admitirla, pero eso también lo podemos hacer solicitando posteriormente como la aclaración de los datos que no tengamos firmes. Y desde luego, para emprender una investigación con todos los elementos que nos determina el protocolo, ¿no? Admitiendo las pruebas que son necesarias para ambas partes, ¿no? Para implicado y para agraviada. Analizando desde luego todas aquellos elementos o pruebas que nos aporten y ver cuáles son relacionadas con el tema que se está denunciando, porque hay pruebas a lo mejor que no pueden ser necesariamente útiles, y poder decidir cuáles son apropiadas para la investigación y cuáles no lo son. Tenemos también como la facultad y también como el deber de ir informando a cada una de las partes, ¿no? Cuando se inicia la investigación, las dos partes reciben un acuerdo en donde se les avisa que está iniciando la investigación. Antes, desde luego, hubo un acuerdo de admisión de la queja, ¿no? Y entonces ambas partes saben en qué momento del proceso está el asunto que se está llevando en el comité. Ambas partes están enteradas de las pruebas que se presentan para poderse defender y para poder como utilizarlas como en la argumentación de su caso, ¿no? Y una atribución muy importante del comité es emitir un dictamen. El dictamen es un documento que tiene toda la discusión argumentativa que puede llegar a determinar si se acredita o no se acredita la violencia de género que fue denunciada originalmente. En este documento, además de argumentar si se admite o no se admite, se establecen sanciones, se sugieren sanciones, ¿no? Y este documento llega a las autoridades responsables de ejecutar las sanciones que fueron recomendadas, y esa también es, digamos, como una atribución del comité. Las autoridades de la institución deben cooperar, digamos, con esta parte final del proceso de queja y accionar, digamos, ¿no? Llevar a cabo aquellas medidas que fueron recomendadas por el comité. Entonces, digamos, estas son nuestras atribuciones generales. También el protocolo contempla que el comité puede y que es conveniente que sugiera a otras instancias de la universidad algunos temas de género que pudieran beneficiar pues a la comunidad en su conjunto, a lo mejor algunos cursos, talleres, ¿no? Formas de transversalizar el tema en algunos contextos o en algunas áreas académicas particulares, y también hacer como reportes, informes anuales de todo lo que se gestionó a lo largo del año, ¿no? Reportes cuantitativos y cualitativos que permitan entender si vamos avanzando en el combate a la violencia o no vamos avanzando, ¿no? Es decir, hacer como una reflexión también en torno a las acciones que se han tenido y sus resultados como más de fondo, ¿no? Sí, mil gracias. Y en este sentido también nos gustaría preguntarte, ¿quiénes pueden presentar una queja ante el comité? Y sobre todo también creo que es algo que nos preguntan bastante seguido y como así súper generalizado, es si las quejas se pueden hacer de forma anónima. Ok, son dos preguntas muy importantes. Primero, ¿quién está legitimado, ¿no? Como decía Mariel el otro día, ¿quién puede poner una queja? Cualquier persona que forme parte de la comunidad. Y esto es importante, ¿no? Estudiantes, personal administrativo, personal docente, ¿no? Cualquier persona que forme parte de la comunidad puede presentar una queja, ¿no? Esto, digamos, sería así como en términos generales. Las denuncias anónimas
que comentabas, Dani, esas no son admitidas en el comité porque nadie se hace responsable de las mismas, ¿no? Por eso, cuando se ha discutido el tema del tendedero, hubo como muchas exposiciones ahí que no pudieron hacérseles el seguimiento porque no había, digamos, la presentación de una queja específicamente, ni como la acreditación particular de quién estaba presentando esa queja. Eso es muy importante porque hace responsables a las personas que se acercan al comité, ¿no? No sé si te contesto con eso, Dani. Sí, relacionado a eso, también algo que es importante plantear es cuáles son los ámbitos de aplicación. Si una persona, miembro de la comunidad universitaria, tiene un episodio de violencia en redes sociales, también aplica. Tal vez platicar en dónde aplica estos casos. Sí, es una pregunta también muy importante. Toda persona que sea miembra de la comunidad puede presentar la queja, ¿no? Y los ámbitos, digamos, de influencia son, desde luego, en la propia comunidad educativa, en el campus, ¿no? Y el campus incluye también al Centro Meneses, incluye a Radio Ibero, ¿no? Incluye a Ibero Tijuana también, ¿no? Digamos, eso se considera como el campus que abarca el Comité de Género de la Ibero, y los espacios en donde se puede generar la violencia pueden ser espacios virtuales, desde luego, ¿no? Hay ahí una ley que no es propiamente una ley, es un anexo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la Ley Olimpia, que tiene que ver con la transmisión en medios digitales de la intimidad de una persona. Eso ya tiene una sanción penal y desde luego es considerado dentro del protocolo de la Ibero como una condición que puede ser desde luego investigada, ¿no? En redes sociales, si por ejemplo 2 personas de la comunidad educativa están fuera del campus, pero ambas son miembros de la comunidad educativa, también de eso podemos conocer, ¿no? Aunque no sea en el propio campus, pero sí es gente que tiene una relación formal con la universidad, ¿no? Ya sean alumnos, ya sean docentes o ya sea personal administrativo. Si, por ejemplo, el agresor no es miembro de la comunidad, eso ya no lo podemos conocer porque no tenemos manera de sancionar a una persona que no tiene relación con la universidad. Pero a lo mejor sirve saber que en esos casos y en otros más, el presentar una queja en el Comité de Género no excluye la posibilidad de que se pueda presentar una denuncia en las instancias, digamos, gubernamentales que siguen estos casos, ¿no? Es decir, se puede presentar una denuncia en la Fiscalía cuando existen este tipo de situaciones en donde el agresor no es miembro de la comunidad, ¿no? Muchas ¿Esto les aclara? Sí, creo que sí ayuda bastante. Y también sobre esta misma línea, nos gustaría que nos platicaras cuáles son las principales causas de improcedencia que pues más les ocurren en la práctica. Esto sobre todo también para que las personas pues lo consideren al momento de denunciar, o sea, como qué cosas deben de tener en mente que pueden ser muy recurrentes para afectar justo este proceso de la denuncia. Ok, creo que son pocas las que no proceden, ¿no? Una, la acabamos de mencionar, cuando el agresor no es miembro de la comunidad o ya no lo es, porque también hemos recibido quejas de mucho tiempo atrás en donde pues el agresor ya no está en la comunidad, ¿no? O el probable implicado, digamos, ¿no? Para no afirmarlo. Si ya no está en la comunidad, pues no lo podemos recibir porque no tenemos manera de sancionar, ¿no? No tenemos esa legitimación, ¿no? Y otro asunto por el cual podemos no recibir el caso es cuando no se trata de un tema de género. Y esto es importante porque a veces como que las líneas son finas, ¿no? Y se pueden cruzar. A lo mejor hay una situación de tensión en un ambiente laboral, ¿no?
que es ejercido en contra de una mujer o en contra de algún miembro de la comunidad LGTBIQ+. Pero si no hay un tema de género, ¿no? O sea, no solamente porque la violencia esté dirigida a estos grupos, significa que se trata de una violencia de género. Por eso, digamos, el análisis de un cuerpo colegiado especialista en temas de género puede descartar que algún asunto sea o no un tema de género. A veces se puede desde el principio, pero a veces conforme a la investigación se puede ir como determinando, ¿no? Qué asuntos sí son y qué asuntos no lo son, ¿no? Sí, aprovechando este momento, les queremos invitar a todos y a todas los que están conectados en Facebook, que si quieren hacer sus preguntas, las realizaremos al final. Y en esta misma nota, justamente te queríamos preguntar que si tienes algún mensaje a la comunidad universitaria. Pues yo creo que el mensaje lo están dando ustedes como vocalía, ¿no? Al acercar, digamos, un instrumento tan importante para la comunidad universitaria. Creo que a mí lo que me gustaría sería como transmitirles que el comité dice, Elena Varela, que es miembro del comité, el comité de género no es una oficialía de partes, es decir, no es nada más entregar el documento, la queja, y hay un proceso que se sigue, ¿no? En automático. El comité es mucho más que eso, es un espacio que pretendemos que sea un espacio cálido de acompañamiento, de asesoramiento también, ¿no? Cualquier persona se puede acercar al comité con las preguntas que tengan relacionadas y con mucho gusto haremos como este encuentro con ustedes para explicar, para a lo mejor discernir juntas o juntes, ¿no? ¿Qué asuntos se están dirimiendo o qué dudas hay con respecto a situaciones específicas? Cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es distinto, entonces es muy apropiado, muy pertinente que se acerquen a preguntar, ¿no? Y ahí podemos darles la asesoría con mucho gusto. Tenemos también en el comité a una psicóloga, ¿no? También sería un mensaje para mí importante que puede acompañar los procesos, ¿no? Puede acompañar antes de poner una denuncia, ¿no? Cuando haya dudas o a lo mejor alguna confusión mayor o algún otro tipo de situaciones emocionales que estén relacionadas. La psicóloga puede, digamos, acompañar el proceso hasta que la persona esté suficientemente fortalecida para poner su queja. O lo puede hacer en paralelo al proceso de investigación, ¿no? Pero también, digamos, es un recurso del comité para, pues, darles un acompañamiento que sea cercano, ¿no? Yo sé que a veces el lenguaje del protocolo puede ser muy, muy formal, ¿no? Muy jurídico en algún sentido, ¿no? Pero pues de lo que se trata es de que lo acerquemos, que es lo que están haciendo ustedes ahora como vocalía, ¿no? Acercarlo, que la gente pierda un poco ese temor y pueda preguntar, pueda aclarar dudas, ¿no? Pueda cuestionar la posibilidad de dar un paso, digamos, más hacia la queja o no, ¿no? Entonces, creo que ese sería el mensaje, Mariel y Dani, ¿no? Como ponernos a sus órdenes, ¿no? Está el correo del comité, está el micrositio, ¿no? Y estamos empezando ya como una presencialidad continua en una oficina que tenemos a un lado de Rectoría en el edificio N, segundo piso, hasta el fondo, ¿no? Ahí estaremos, estará a lo largo del día abogadas y personal del comité para pues recibirles y poder como aclararles las dudas que tengan, ¿no? Creo que al final lo que pretendemos, la universidad sin duda y nosotras específicamente en el comité, queremos transformar una cultura que ha perpetuado una serie de conductas que acabamos por ver normales y que no permiten como el libre desarrollo de algunas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Más que dar una imagen como de una instancia que castiga o que está viendo a ver quién cometió la falta, es una instancia que quiere construir
con la comunidad, un espacio seguro para todos los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes, y estar como cerca de ustedes, ¿no? Como en esta reconstrucción de una sociedad que sea más libre, más justa, más equilibrada, digamos, ¿no? Creo que por ahí iría mi mensaje. Bueno, pues ahora vamos a pasar con las preguntas que nos hicieron como en Facebook, pero antes de eso, pues te queremos agradecer mucho por tu presencia, por pues tomarte este tiempo para explicar todos estos asuntos relacionados con el protocolo, porque creo que también es este ejercicio de tú y en conjunto con nosotros, pues acercar a las personas, a la comunidad estudiantil, a que conozca más sobre este mecanismo y pues básicamente de una forma como mucho más amena a, como tú dices, ¿no? Yo meterme tal vez al sitio y leerlo y tal vez cosas que pueden parecer muy técnicas, entonces por esa parte muchas gracias. Y bueno, sí, en ese sentido, pues la primera pregunta que nos mandaron dice, ¿qué prerrogativas y mecanismos contempla el protocolo de género de la Ibero para las personas con discapacidad? Es una gran pregunta. Y sí, hay una consideración, digamos, en términos generales, que lo que indica es cuando hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, hay que ajustar el procedimiento para ayudarle a transitar de la mejor manera posible. O sea, sí está contemplado. Acuérdense además que el protocolo tiene una mirada intersectorial y compleja, es decir, que pretende analizar el tema de género desde todas las aristas que puedan como llegar al mismo, ¿no? Una puede ser la discapacidad como uno de estos temas intersectoriales que desde luego determinan una experiencia diferente, ¿no? De la violencia. Es una gran pregunta. Y claro, creo que otra pregunta para nada más resaltar esto es ¿qué tipo de sanciones existen dentro del protocolo? También es una pregunta importante porque a veces se cree que nuestras sanciones van más hacia, se le va a sacar de la universidad, no va a poder volver a entrar. Esas son la mínima parte de las sanciones y corresponden, desde luego, como son proporcionales al grado de la violencia. La mayor parte de las sanciones que se sugieren en el protocolo y en los dictámenes, desde luego, son formativas. Tienen que ver con el reconocimiento de que hay algunos elementos que no se tienen y que impiden relacionarse de una manera mucho más sana con otras personas. Entonces son más bien reeducativas, de tomar a lo mejor un proceso que les permita hacer una reflexión más profunda de la concepción que se tiene de las mujeres, de las identidades no binarias, de a lo mejor las personas con discapacidades, ¿no? Entonces es más bien como un propósito de transformación a partir de la educación o la reeducación, ¿no? Reaprender lo que hemos aprendido en una cultura que ve normales muchas conductas que al final no lo son y no deben ser, ¿no? También me gustaría, esta es una pregunta mía, que siento que te he escuchado mucho, que es que si hay un tamaño de agresión mínima que se tiene que tener para poder activar el protocolo, porque muchas personas dicen, solo es un comentario, no tengo por qué activar el protocolo. Entonces, si quieres platicarnos un poco más acerca de esto. Miren, en la universidad hay unos banners del violentómetro, que es un instrumento del Politécnico que ha sido tremendamente útil para poder identificar estas señales mínimas, ¿no? Desde luego la violencia está a lo mejor desde una mirada agresiva, un empujón, un insulto, un chiste que no es como apropiado, ¿no? Lo que es muy importante aquí es el discernimiento, es decir, vale la pena establecer como un mecanismo o activar un mecanismo que es como tan complejo, cuando a lo mejor se puede tener una comunicación asertiva, poner un límite a tiempo,
poderlo hablar con los coordinadores, las coordinadoras de las carreras. Es decir, esto es ya mucho como a criterio de las personas, ¿no? Hay asuntos que tienen mucho tiempo, digamos una broma o tocamientos no deseados, que se repiten una y otra y otra y otra vez y no hay forma como de resolverlo, vale, pues desde luego muchísimo la pena, ¿no? El gradiente o digamos como digamos como tal cual, pues los grados que van de menos a más, dependen en gran medida de la incomodidad de la persona que las recibe y de su incapacidad o de su imposibilidad, más que incapacidad, de la dificultad que pueda tener para poner el límite o hacer frente a una situación que puede ser como muy sencilla y se puede resolver mucho más rápido, ¿no? Pero cuando no existen, digamos, estas herramientas o estos recursos, pues vale la pena, ¿no? Y frente a la duda, Mariel, pues acérquense al comité y podemos platicarlo, ¿no? Y con mucho gusto, pues podemos ir como determinando la pertinencia de activar, digamos, un instrumento como el protocolo, ¿no? Mil gracias. Y esta igual es una pregunta mía que creo que también muchas veces las personas se hacen como al momento de la denuncia y es cómo opera la prescripción en el protocolo, porque igual muchas veces llega a decir como que no quieren denunciar porque fue algo que tal vez ya pasó hace mucho o cualquier cosa relacionada. Entonces yo creo que también estaría muy bueno que nos platicaras un poco sobre ese tema. Sí, 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 y es una pregunta también súper pertinente e importante, porque hay muchos asuntos de género, los temas de género no prescriben, así como para acabar pronto. Tenemos varios casos de hace 15 años, 20 años, ¿no? En donde a lo mejor las condiciones de aquella época o la claridad de la persona no permitían que hace tanto tiempo se pudiera como sacar a la luz un tema de género, ¿no? Tenemos asuntos de hace mucho tiempo y que resultan ser muy sanadores porque después de un tiempo de confusión, de culpa, de falta de claridad, de mantenerlo como oculto, de no hablar sobre el asunto. Existe el canal, lo pueden entonces denunciar y tiene pues efectos muy importantes a nivel como de sanar emociones, ¿no? Como tal cual, pues darle luz, darle voz al tema y reconocer que fue un tema de violencia de género. Entonces, a la pregunta es, no hay prescripción en los temas de género, ¿no? Lo que hay ahora es un espacio en donde pueden canalizarse esos temas y eso permite que se puedan atender asuntos de hace mucho tiempo. Pues ahorita ya acabamos con las preguntas, pero te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Yo a Y ustedes. que toda la comunidad universitaria sepa que aquí tienen, o sea, los van a escuchar y que están disponibles 24/7 para ustedes, para lo que necesiten y aclarar sus dudas. También si tienen más dudas nos pueden hacerlas llegar a nosotras y están infografías por toda la universidad, entonces si tienen alguna duda también lo pueden aclarar. Y todavía estarán un ratito más las mesas con las abogadas y el personal del comité de género para pues, resolver dudas si es que ahora tienen alguna cosa que quisieran trabajar con nosotras, ¿no? Y bueno, yo agradecerles mucho a ustedes, de verdad me parece un esfuerzo súper responsable, súper importante, ¿no? Como de acercar a la comunidad información, que al final pues la información es la que nos permite movernos, ¿no? Y resolver los temas que puedan no estar todavía resueltos. Así es de que las felicito mucho y les agradezco mucho la invitación a nombre de todo el comité, que con mucho gusto está y estará cerca de ustedes en lo que necesiten. Ya pausamos el live stream.